Muy buenas tardes, profesor. Mi querido amigo Germán, muchas gracias por esta invitación. Gracias por permitirme llegar al hogar de todas estas personas, al corazón de cada uno de ustedes. Pues bien, vamos hoy a compartir algunos temas que tienen que ver con esa experiencia del temor, de la angustia, del desasosiego. Yo, cuando estaba hablando con Germán de este tema, me puse a pensar, y bueno, ¿qué es aquello que vamos a compartir? ¿Cómo será que podemos de una manera amorosa llegar a integrarnos y entender un poquitico todo esto que nos está sucediendo? Quiero contarles un poco. Yo me he formado en medicinas alternativas y complementarias, como se llamaban originalmente. Hoy día le llamamos medicinas complementarias e integración. Pero desde el mismísimo comienzo hemos venido afrontando una visión distinta del acompañamiento, del proceso de salud y enfermedad, del proceso de mm, desprendimiento y demás. Yo tengo una fortuna, tengo una cosa absolutamente maravillosa, y es que mi práctica médica me ha permitido, me he permitido ir desde acompañar a una mamá que está en embarazo, acompañar el embarazo, acompañar el parto, y de ahí en adelante a este bebé desde chiquito hasta que se ha hecho grande. Y bueno, ya tengo muchas muchos de estos bebés ya son pacientes adultos míos, no empiecen a sacar cuentas de las edades. Y bueno, de ahí sigo hasta acompañar en procesos de enfermedad crónica, difíciles, manejo de estrés, y en últimas, la fortuna de acompañar hasta los momentos finales de la vida y el desprendimiento de las personas. Cuando pensábamos en una frase apropiada para hablar del tema de hoy, hablamos de transformar la incertidumbre. Yo creo que hoy en día precisamente ese no sé qué está pasando, ese no sé para dónde vamos, este no sé tan grande que nos acompaña, es la esencia de lo que quiero que hablemos hoy, el no saber. Y hemos puesto como subtítulo el cómo afrontar los nubarrones en tiempos de crisis. Cómo estar de alguna manera fuertes y ecuánimes. Voy a arrancar diciendo que todas las personas bienvenidas a este espacio. Yo voy a hablar desde el corazón, desde mi experiencia. Voy a hablar de lo que es ese sentir, lo que he ido compartiendo y entendiendo con otras personas. Vamos a ir poco a poco desglosando el miedo, desglosando la incertidumbre, la angustia, y sobre todo ir transformando todo eso. Vamos a iniciar haciendo una pequeña relajación. Van a escuchar un sonido de campana o tres sonidos de campana, que son los que nos van a dar inicio, y al final de esta breve relajación vamos a encontrar un sonido más de campana. Muy bien, vamos a iniciar. Y lo primero que quiero proponerles es que estemos en nuestro puesto donde estamos ubicados, realmente dejando caer el cuerpo.
que nuestro cuerpo sea recibido por la silla, por el sillón, por el cojín donde nos encontramos sentados, algunos de pronto en la cama, no sé. Dejemos caer el cuerpo. Que la superficie en la que nos estamos apoyando realmente sea el sostén nuestro en este momento. Si estamos sentados en una silla, percibamos el apoyo de las plantas de los pies en el suelo y sintamos el sostén del suelo debajo de nosotros. El sostén del espaldar, el sostén del cojín donde tenemos ubicadas las piernas. Estando enraizados, vamos ahora a hacer conciencia de nuestro corazón, de nuestro frente, y vamos a reconocer un frente suave, amoroso, compasivo. Y vamos a tener, por otro lado, una espalda fuerte, una espalda equilibrada, una espalda que permite sostener el peso de cuánta situación nos está sucediendo ahora. Es una espalda ecuánime, compasión al frente, ecuanimidad atrás, un corazón amoroso, una espalda fuerte. Respiremos unos minutos más, unos segundos más, perdón. Y regresamos. Volvemos. Muy bien. Déjenme contarles una historia. Hace unos días había una persona un poco angustiada. Esa persona se despertó a las 2:22 de la madrugada, sudando profusamente, con una sensación de calor absolutamente insoportable. Creía que le dolía la garganta. Y ya les digo por qué creía. Entonces, digamos, se despierta con un, comillas, dolor de garganta. Este personaje se levanta súbitamente de la cama y lo primero que dice es, me dio el COVID, me lo gané. Como el personaje es un poco obsesivo, va rápidamente, busca un termómetro en su botiquín, se toma la temperatura y efectivamente tiene sus buenos 36.1 grados. Se aclara la garganta y se da cuenta que simplemente tenía una carraspera, que la noche anterior había comido mucho y había tenido un poco de reflujo que le había molestado la garganta. Y obviamente el número mágico, las 2:22 de la mañana, esto tiene que decir algo, ¿no? Las 2:22, no puede ser las 2:21, ni la 1:50, ni las 3:20. No, las 2:22. Esto quiere decir que se acabó el mundo. Pues bien, ese personaje lo conozco bastante bien porque fui yo. Y eso me sucedió la semana pasada. Me desperté a las 2:22 de la mañana con un calorón que no tengo ni idea por qué razón fue. Obviamente fui, me tomé la temperatura, obviamente me revisé la garganta, me revisé todo y ya había pasado yo por todo el diagnóstico, ya me había visto intubado y metido en una UCI.
Pues bien, creo que ese miedo, ese temor a la enfermedad está presente en todos nosotros. Y yo, pues obviamente no pude regresar a dormir fácilmente esa noche y estaba pensando si era miedo a la enfermedad, miedo a la limitación, miedo a encontrarme intubado, metido en una unidad de cuidado intensivo o miedo a la muerte como tal. Entonces me doy cuenta, me doy cuenta que finalmente lo que más temor me generaba en este instante era el temor al sufrimiento, el temor a el dolor y el temor a la pérdida de lo más querido que era dejar ir a la familia. Por supuesto, toda esta angustia que estaba presente en este momento me hizo regresar al momento presente. Realicé una respiración, realicé una mini meditación en ese momento y volví a recuperarme. Me volví a tomar la temperatura por si acaso y pues ya no era 36,1 sino 35,8. Dije, no, pues aquí me tocó abrigarme antes de que ahí sí me dé la gripa. Y, y realmente a donde quiero llegar es, todos nosotros estamos probablemente de una mayor o menor manera expuestos a una situación de incertidumbre, de temor supremamente fuerte. Es más, yo nunca había visto en mi historia de acompañamiento en el campo de la salud tal obsesión de todos los días mirar cuántos muertos hay. Y es casi morboso, casi enfermizo este tema de yo cuántos fueron. Una situación que me parece absolutamente espantosa, dramática, que rompe el corazón. Solo una vez eh, había yo, comillas, hecho conciencia del tema de contar muertos anteriormente, trabajando con una persona que había estado estudiando temas de fallecimientos en zonas de conflicto. Y eso me lleva a recordar que al menos mi historia, desde muy joven, es una historia de estar enfrentado al dolor de la muerte, de la pérdida. Siendo muy pequeño, lo que era mi familia se desintegra muy rápidamente. Yo teniendo quizás 18 años, que vivía con mis abuelos, vivía con mis padres, un, un día X, en mis manos fallece mi abuelo, 6, 7 meses después fallece mi madre y unos 8 meses después a ese fallecimiento fallece mi abuela. Lo que era mi vida, lo que era la estructura de vida, los seres queridos que me sostenían, ya no estaban. Y fue precisamente esa historia la que me llevó a reconocer que en estos momentos donde uno se enfrenta real o virtualmente a esa posibilidad de morir, nos encontramos supremamente solos. Es muy poco el acompañamiento, es muy poco el apoyo que encontramos. Las personas no nos encontramos entrenadas para reflexionar sobre esto, para reflexionar sobre la posibilidad de no seguir en la vida. Y nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, somos supremamente apegados, apegados a los gustos, apegados a los placeres, apegados al bienestar, apegados a la familia, a los hijos, a los papás, a los hermanos, y nos cuesta un trabajo realmente abrirnos y soltar.
En la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Medicina, nos entrenan para arrancar al paciente de las garras de la muerte. Y es un fracaso cuando el paciente fallece. No estoy diciendo que no sea doloroso, no estoy diciendo que no lo afecte a uno, pero a veces el acompañar a este alguien a que se vaya de manera apropiada, acompañar a su familia para que pueda estar más tranquilo en el momento del salir, en los momentos posteriores, es supremamente importante. La filosofía tradicional oriental me ha llevado a entender este proceso desde la perspectiva de la aceptación, de cómo aceptar, de cómo recibir el momento tal y como se me presenta, de cómo recibir los instantes difíciles sin juzgarlos de antemano y por el contrario, yendo poco a poco a absorber lo que el momento tiene para mí. Y aquí estoy con ustedes, luego de haber acompañado quizás cientos de personas en su proceso de desprendimiento, cientos de familias, de parejas, de amigos, de personas que se han desprendido. Dice una filósofa, se llama Gloria Steinem, la verdad te liberará, pero antes te molestará. Y de pronto lo que estamos hablando, en ponerlo un poco sobre la mesa, de pronto hasta algo crudo, nos puede hacer sentir un poco incómodos. Y, y yo creo que esa incomodidad es buena. Yo creo que esa incomodidad nos permite sacudirnos porque nos saca de este statu quo, nos saca de esta zona de confort o nos saca de esta zona de angustia y de preocupación, de miedo, porque comenzamos a valorar, a darle el verdadero valor a la situación, a la circunstancia y a poder estar preparados para lo que sea que venga, para mí, para mi familia, para el otro. Vean, según ciertas investigaciones, aparentemente 1 de cada 8 de nosotros, de los que estamos aquí, se cree inmortal. Cree que el tema de la muerte no es conmigo. Y si acaso es con alguno de los de la familia, pero eso no es conmigo. Y resulta que eso no va a ser así. A todos nos va a llegar. En los próximos 10 minutos, por ejemplo, mientras estamos hablando, 100 millones de mis células van a morir. 100 millones de las células de cada uno de ustedes va a morir. En el transcurso de nuestro día habitual, unas 2000 neuronas fallecen. Nosotros estamos en un constante momento de morir, de soltar. Entonces, quiero que trascendamos, y me lo estoy diciendo a mí, ese tema de que esperamos a las 5 de la tarde el reporte del gobierno, del Ministerio de Salud, a ver cómo contamos los muertos, cuántos muertos contamos hoy y cómo nos comparamos frente a otros países, porque tenemos más o menos número de muertos por millón. Creo que es importante que le demos un valor distinto a la trascendencia, al desprendernos, al proceso de saber que la muerte es posible. Y hoy, en esta pandemia, aparentemente, la muerte es más posible que en otros momentos. Y bueno, aparentemente, porque realmente no es tan así. Eh, existe
La enfermedad, por supuesto, y ayer y antes les estuvieron explicando todas las implicaciones, tanto psiquiátricas como cómo funciona todo el tema biológico. Claramente la enfermedad existe, claramente el bicho existe, pero no necesariamente él es el causante de todo mal. Hay otros males que simplemente se han asociado a esto. Y como es tan difícil de manejar, las cifras también son bastante inciertas. Entonces, como nunca antes se había hablado tanto de, o se había puesto sobre la mesa este tema, quiero traerlo y que lo pongamos abiertamente, de corazón, sin tapujos, entendiendo que cada uno tiene temores, rabias, inquietudes, muy, muy válidos, porque nada de lo que yo siento deja de ser importante a pesar de que el otro sienta todo lo distinto. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Han hablado con alguno de sus seres queridos o de sus amigos de lo que ustedes desearían si estuviesen en una situación de una enfermedad terminal? ¿Han hablado con alguien de su familia, de sus amigos, que quisieran que pasara, dado el caso que nos llegásemos a contagiar de esta enfermedad? Pues bien, este es el momento de abrir, de hablar, de abrir el libro de nuestra vida, de decir, esto es lo que yo quiero. Aunque estas cifras deben haber cambiado en estos últimos 3 meses, se cree que solo 1 de cada 100, o sea, el 1% de las personas han hablado con alguien, familiar, amigo, pareja, hijos, de qué quiere que pase si llegase a suceder un momento de enfermedad terminal, de enfermedad crítica o de cercanía al momento de la muerte. Están intubados, pegados a aparatos. No hay datos ahorita de cuánta gente está pensando en eso, pero antes de este episodio de la pandemia, tan solo el 1% había hablado con alguien. Bueno, y me disculpo si pongo mis ejemplos familiares, pero realmente es algo que a mí me ayuda, ¿no? Han hablado de darse el momento de fallecimiento eventualmente con alguien de su familia y les gustaría que su funeral, por ejemplo, fuese manejado de una u otra manera. El otro día estuve practicando con mi hijo, que es músico en potencia, baterista, y entonces le propuse un tema y le dije, este es el que quiero que suene en el momento en que llegue mi funeral. No sé si sea mañana, en 10 años o quién sabe cuándo, pero para que se vaya ensayando y preparando a mi hijito a que lo vaya haciendo. Y esto es para quitarle también a ellos, desde muy pequeños, ese temor a que es lo más fatídico y que es algo que sucede en los casos más espantosos. No, la muerte hace parte de la vida. Y si yo vivo bien, puedo morir bien. Y la muerte, el fallecer, el final de la vida, es parte de la vida y el trascender es parte de la vida. La forma en que nosotros afrontemos todo este tema, ya sea porque se nos habla en los medios de comunicación día tras día y lo vemos en los reportes del ministerio, la forma en que vemos cómo nos gustaría que fueran nuestros últimos días y minutos. Todo eso determina. No nos vamos a escapar de que en algún momento nos vamos a morir, no necesariamente por esto. Y realmente por esta causa, por este motivo COVID, van a ser o vamos a ser muy pocos, comparativamente hablando.
Por supuesto, yo digo, decía en una charla que publiqué en YouTube hace un par de meses, cuando yo le pongo rostro a la cifra, el tema cambia, por supuesto. Cuando aquel que hace parte de las estadísticas, yo lo conocía, era mi ser querido, era mi compañero de vida, por supuesto, eso es otro cuento. Pero aún así, allí también tenemos que estar preparados. Porque la manera en que nosotros manejemos esto, vivamos esto, atravesemos por este proceso, atravesemos este nubarrón por el que estamos nosotros teniendo, en la manera que nosotros vivamos el nubarrón, ese va a ser el impacto que nosotros vamos a dejar en los demás. Como yo sea capaz o no de vivir este momento, va a dejar impacto, va a dejar marcados a las otras personas. Eso queda grabado en la memoria de quienes están a nuestro alrededor. Y ese de pronto dolor, irritación, desasosiego, angustia, miedo que nosotros sentimos y expresamos puede quedar grabado también en los demás. Y no es que no lo expresemos para que no quede grabado en ellos, es más bien una invitación a que, entendiendo que hay dolor, angustia, preocupación, desasosiego, tristeza, rabia, frustración, todo esto, para que aprendamos a ir de la mano, tomarnos de la mano del otro y salir adelante. ¿Por qué nos cuesta trabajo tener esta conversación? De pronto algunos ahorita pueden sentirse algo incómodos. Los entiendo y esta conversación y este conversatorio lo hago con todo cariño y respeto, con profundo respeto. Y nos cuesta trabajo hacer esta conversación de pronto con los mayores que quizás están más cerca a su desprendimiento, o de pronto con los niños, con los menores, porque decimos, para que no se asusten, para que no se prevengan, para que no reciban una mala información desde chiquitos. Pero ¿por qué no ponerlo sobre la mesa? ¿Por qué no decir, sí, tengo miedo? Y aquí, ante ustedes, les confieso, hace unas 2 semanas me levanté muerto del susto, jugado en sudor, jurando que tenía fiebre y que ya me iba a morir. No está mal reconocerlo, por supuesto, hay que reconocerlo. Aceptar, movernos con eso y seguir adelante. Entonces, yo quiero que de alguna manera volvamos nosotros, cada uno de ustedes, volvamos a tener el control de lo que sentimos frente a un posible momento de transición, sobre cómo queremos que suceda. Mira, tú importas porque eres tú y tú importas hasta el último momento de tu vida. Entonces, esta esencia del día a día me lleva a reconocer que cada uno de nosotros es supremamente importante. Importamos todos los que estamos aquí. Hay una, hay una oración que nosotros llamamos el verso de la noche en la tradición de meditación a la que yo pertenezco. Y el verso de la noche está inscrito, hay una campana, un madero que se hace tocar con otro madero, con un martillo de madera. Y en esa pizarra está escrito en japonés un texto que traduciría algo
así como esto. Respetuosamente, déjenme recordarles, la vida y la muerte son de suprema importancia. El tiempo pasa raudamente y se pierde una oportunidad. Despertemos, despertemos. Presta atención, no desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. Yo no sé cuánto me quede. Yo no sé cuánto tiempo de vida le quede a cualquiera de los que estamos aquí. Por eso mismo, vivir es una urgencia. Vivir independientemente, más allá del temor y del miedo a que me contagie, más allá del miedo a que voy a morir intubado o no, la vida es urgente. Y es urgente que yo, como la mayoría de los que están aquí que han sido maestros o son maestros, han hecho un trabajo extraordinario de formar, instruir, acompañar a jóvenes, niños, de pronto adultos, en su proceso de formación, de crecimiento, de aprendizaje. Claramente, ninguno desperdició su vida. Y de pronto si queramos tomarnos un descanso, si ya estamos pensionados, por ejemplo. Pero aún así, estando en el reposo, en el receso de tanta actividad, aún hoy en día estamos en plenitud de condiciones físicas, emocionales y de pronto limitados. De pronto tenemos achaques, ya de pronto nos duele el hombro, la rodilla, desplazarnos, caminamos más lento. Pero aún así tenemos mucho, mucho, mucho por hacer. ¿No? Esto me acuerda a nuestros ancestros indígenas, ¿no? El consejo de sabios. ¿Cómo construir un consejo de sabios dentro de nosotros? Entonces, dentro de esta invitación quiero llamar la atención sobre el amor, sobre la bondad amorosa. ¿Qué papel juega la bondad amorosa en todo esto? ¿Qué rol puede contribuir? ¿A qué rol puede contribuir todo esto del amor? ¿Cuál es la cualidad más importante que la mayoría de nosotros está necesitando en este momento? De desespero, de desasosiego, de tristeza. ¿Cuál es la cualidad que de pronto está necesitando aquel que está hospitalizado o más aún el que está en una unidad de cuidado intensivo? ¿Qué necesita el cuidador que está alrededor de esa persona? ¿Qué necesita mi pariente, mi amigo, mi familiar que me acompaña en este instante? Todos necesitamos amor. Necesitamos desearle al otro, necesitamos que alguien nos diga, ¿sabes qué? Quiero que te vaya bien en la vida. ¿Sabes qué? Este dolor que tienes ahorita, ojalá pase pronto. ¿Sabes qué? Este momento bonito por el que estás atravesando y este momento chévere, armónico por el que estás atravesando, que dure por mucho tiempo más. Oye, aquello que no has logrado conseguir aún y que te haría feliz, de verdad, de corazón, deseo que lo consigas. Y quiero preguntarles ahorita, de pronto nos surgen las siguientes inquietudes. ¿Será que soy querido? ¿Será que me quieren? ¿Será que hay alguien que realmente en este instante me ama? ¿Soy alguien que ha sabido querer? ¿Ha sabido amar? ¿He amado bien? ¿He querido bien? ¿He manifestado ese amor bien?
tenemos en este momento espacio en nuestro corazón para enamorarnos, para enamorarnos de quien está a nuestro lado o enamorarnos de aquel que de pronto está atravesando un momento duro o incluso enamorarnos de aquel que probablemente muy pronto se va y enamorarnos de corazón plenamente sabiendo que quizás sea por pocos días o semanas y le tenemos que dejar ir. ¿Cómo podemos crear ese espacio de sostén para enfrentarnos a lo imposible? ¿Qué es lo imposible? No, es que esto le sucede a los demás, esto a mí no me sucede, esto no es con mi familia, pero resulta que sí lo es. Y quiero que ese amor lo traigamos a este momento para que lo pongamos aquí sobre la mesa en este instante, cada uno de nosotros. El amor es receptividad total y nos permite recibir lo fácil, lo amable, pero también lo difícil, lo retador, lo complejo. El amor nos regresa a casa, nos lleva a casa. ¿Cuál es esa casa? Esa casa no es otra cosa que mi yo interior, mi ser interior. No es necesariamente llegar a tener cosas nuevas o a vivir cosas nuevas, sino a vivir de manera nueva todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ¿por qué no vivir plenamente? Algunos estamos más limitados que otros, otros más habilidosos que otros, no importa. Dentro de ese marco que me caracteriza a mí, ¿por qué no vivir plenamente? ¿Y por qué no vivir plenamente si allí, allá afuera, hay alguien que me quiere y hay alguien a quien yo quiero? Y si hay alguien que se está yendo, amarlo y acompañarlo reafirma su vida, la de esa persona, y reafirma la mía. Y claro, en estos días vamos a tener ansiedad, vamos a tener fatiga, a sentirnos vulnerables, frágiles. Nos estamos enfrentando un territorio supremamente complejo. Pero aún así, invitamos a esas emociones a la sala de la casa, es decir, las recibimos, las analizamos, vibramos con ellas. El segundo elemento que quiero compartir aquí, más allá del amor, es el no saber. Vuelvo a tomar el ejemplo de nuestra tradición. En nuestra tradición hay un libro clásico que se llama Mente Zen, Mente de Principiante. Y de lo que habla el libro es de todo aquello a lo que yo me enfrente en el día a día, lo haga con mente de principiante. El principiante, y ustedes lo saben por sus alumnos, el joven que está comenzando, está ávido de conocimiento, quiere saberlo todo, recibirlo todo. Pero cuando uno llega a la clase y sabe más que el profesor, y está más formado que el profesor, y cree que tiene más chismes que el profesor, pues no lo va a lograr. Hagan de cuenta que ustedes se quieren tomar un buen café, bien cargadito y abundante, y tienen su termo. Y el termo se lo van a llevar a la oficina o se lo van a llevar al otro lado donde van a ir. Pero el termo está lleno de agua y tiene la jarra donde prepararon el tinto y lo tienen ahí al lado. Imagínense echar el tinto recién hecho dentro de este termo lleno de agua. Vamos a hacer un reguero, no va a caber. Finalmente formamos un agua café que no tiene sentido.
Solo hasta desocupar el termo y vaciarlo de agua y echarle un tinto dentro, que podemos llevar ese tinto, ese café con nosotros. Pues bien, quiero invitarles a que este momento, este instante presente, lo vivamos con la mente del no saber, de dejarnos sorprender, que de alguna manera vamos a estar cometiendo errores, que de alguna manera estamos siendo desordenados, quizás sí, pero también incluso dentro de ese desorden, ese de pronto no hacer tan bien, podernos perdonar nosotros mismos. El no saber llegar con esa tabla rasa nos permite dejar de sorprender por lo que va a suceder. Nosotros con frecuencia llegamos a alguna reunión, a una reunión de profesores, a una reunión de junta, a una reunión de lo que sea. Ya sé lo que me van a decir. Ya sé lo que fulano va a opinar. Ya sé, no, ya sé de qué se va a tratar esto. Y resulta que puede que sea así o puede que no sea así, pero ya llegamos totalmente predispuestos. Entonces, soltemos esa predisposición. ¿Para qué? Para llevarnos a un tercer aspecto que se llama la acción compasiva. La compasión y la palabra acción van de la mano. La compasión no es solo un deseo. El deseo es la bondad amorosa. Pero la acción, el llevar a la concreción ese algo por el otro, es compasión. De hecho, cuando se estudia la compasión, se encuentra que se estimula una zona del cerebro que llama el área premotora, la que nos prepara para ir a hacer cosas, y eso tiene que ver con la tendencia a ir a hacer cosas. En este instante, probablemente la mayoría de nosotros nos sentimos inseguros porque nos sentimos en peligro, nos sentimos en riesgo. Miren, la compasión nos permite sintonizarnos con el otro, con los otros, y nos permite entender el proceso por el que están atravesando. No desperdicies tu vida. Aprovechemos este instante que nos han regalado, esta mañana, esta tarde que nos han regalado, este hoy que tenemos aquí. Veamos cómo podemos ayudar a aliviar el momento difícil de la otra persona. Si nos encontramos a alguien que está pasando por un momento difícil, probablemente alguno dentro de esta sala en la que estamos ahorita, escuchemos. No saltemos a ir a hacer algo desde ya, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de que si alguien está en un momento difícil, ¡boom!, de pronto nos volcamos a hacer cosas, ¿no? Como cuando alguien se desmaya en la calle y todo el mundo se echa encima y no lo deja respirar y ahí sí lo terminamos de matar. No le damos aire. Entonces, ¿cómo podemos realmente escuchar primero antes de salir a hacer algo? Y luego, algo que nos falta mucho hoy en día, te miro a los ojos. Creo ese contacto humano que tanta falta nos hace. El encuentro persona a persona. Me encuentro con la sensación tal cual, cruda, de la otra persona. Y a pesar de que esto por lo que estás pasando es muy duro y probablemente yo no tengo ni idea qué puedo hacer para ayudarte, lo que sí no voy a hacer es darte la espalda. No te abandonaré, permaneceré a tu lado, allí voy a estar. Caminaré junto a ti, siguiéndote el paso. Yo no sé el paso correcto, quizás tú tampoco, entonces caminemos juntos. Y no camino delante de ti para no mostrarte un camino que probablemente está equivocado, para dejar una huella que de pronto te confunda. No camino detrás de ti para que creas que siempre te voy a estar empujando. No, camino a tu lado para estar presente contigo.
Uno de mis maestros más especiales, Franco Staseschi, recientemente cumplió años, escribió un libro que se llama Las 5 invitaciones, y siempre que hablo de estos temas traigo a colación este libro de las 5 invitaciones. Franco Staseschi, se consigue en las librerías nacionales. Y él habla de, el subtítulo del libro, Las 5 invitaciones, lo que la vida, lo que la muerte nos enseña para la vida. Y Frank propone las siguientes 5 cosas que ojalá hagamos todos en el día a día. Tengamos 5 años, 10 años, 30 años, 90 años. Primero, no esperes. No esperes para decirle al otro que lo quieres, que lo amas, que lo adoras, que representa todo lo bello para ti. No esperes para pedir perdón o perdonar a aquel que de pronto te hizo daño. Mañana lo hago. Pasado mañana que estaré más tranquilo. Dentro de un mes que me voy a encontrar con él, cuando lo visite, no, no esperes. No dejemos pendientes. No desperdicies tu vida. La vida va raudamente. No esperes para vivenciar aquello que quizás es muy, muy especial. En el mes de diciembre pasado, yo quería tener una experiencia de familia muy especial con mis hijos. Y yo dije, este no es el momento. Y me acordé de esta, no esperar. Le dije, sí, quizás es mejor no esperar y de pronto es mejor hacerlo ya. Y claro, pudo haber desajustado un poco las finanzas, pudo haber desajustado un poco la vida en familia, pero hicimos esa vivencia en conjunto. Y hoy, 6 meses después, mirando para atrás, nos decimos, ¿qué tal que no lo hubiéramos hecho? Ese compartir de familia bajo las circunstancias actuales, quizás hasta dentro de 2 o 3 años, no podamos repetirlo, no esperar. Lo segundo es, acéptalo todo, no rechaces nada, acéptalo todo. Tal como viene, lo recibimos. Si son momentos duros, difíciles, tristes, preocupantes, felices, la alegría, recibámoslo tal como está. Y a mí me ha costado un trabajo enorme hacer esa tarea hoy. Me refiero a las últimas semanas, meses. Aceptar el encierro, aceptar el confinamiento, aceptar que me he equivocado en mis apreciaciones. Entonces, aceptar eso, no rechazar nada. Aceptémoslo todo, tal como nos venga. No le demos juicio de valor, simplemente recibamos. El otro punto es, lleva todo tu ser a la experiencia. Pon todo tu ser en la experiencia. Que hagamos presente en el presente. No estar distraído, pensando en una cosa y en otra y en otra. Si estoy yo aquí contigo, si tú estás allá escuchándome, pues me estás escuchando y estoy yo aquí dándote a conocer mi punto de vista. No esperar. Trae todo tu ser a la experiencia. Acéptalo todo. No rechaces nada. Y hay uno muy importante. Busca un lugar de reposo en medio de la agitación. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros está atravesando por unos correcorres loquísimos. Y además, muchos estamos haciendo el correcorre en estas 4 paredes. No salimos de la casa, pero andamos en un corre-corre loco. Y el corre-corre del Zoom, y el corre-corre del Teams, y el corre-corre, y nos brincamos a una reunión, a otra, y salimos de una para otra, y cuando nos dimos cuenta fueron las 11 de la noche. Trabajamos más, o hacemos más de cuando éramos libres y felices, como dicen por ahí. Busca un lugar de reposo, busca un momento de reposo en medio de la agitación. Cuídate, cuida de tu cuerpo, cuida de tus emociones.
Y por último, que ya lo hemos mencionado, es cultiva la mente de no saber, no prejuzgues. Tratemos de no prejuzgar, recibamos, ¿no? Miren que en la medida que le damos la oportunidad a que el otro pueda ser honesto y sincero, vamos a construir un mejor vínculo. Hay una frase del Buda que dice, si alguien necesita amor, es uno mismo. Así que dentro de estas 5 invitaciones, una invitación más que quiero yo añadir aquí es, cuida de ti mismo. Procúrate amor a ti misma nuevamente. Entonces, ante esta situación de temor, de miedo, de angustia, aceptémosla. Ahí está. No se trata de rechazar, uy, yo no quiero saber de eso, yo no quiero que me hablen de eso. No, está ahí. Pero veámosla en su proporción adecuada, en su correcta proporción, en su correcta manifestación. Y yo puedo decir, sí, me da miedo. Y reconozco que me asusté a las 2:22 de la mañana. Pero cuando observo con mente de principiante, con mente de no saber, y espero a tener todos los datos para sacar una conclusión, es diferente. No voy a decirles, ustedes después de esta compartir de hoy, vamos a salir sin miedo. No, probablemente el miedo va a ser el mismo, o adornado de manera diferente. Pero aprendamos a ponerlo fuera. Hagamos el siguiente ejercicio, que es una meditación también muy antigua dentro de las tradiciones del budismo. Ese miedo que tenemos ahora lo vamos a visualizar fuera de nosotros. Esa angustia que tenemos la vamos a visualizar fuera de nosotros. Y vamos a ayudar visualizándola con alguna forma, con algún color. Entonces, por ejemplo, esta angustia que tengo ahorita es un cubo de color verde. No importa la forma, no importa el color. Y la pongo allá afuera y digo, cubo verde, mi angustia. Y luego, a través de la imaginación, a través de la visualización, perdón, que es la exteriorización etérica de la imaginación creadora, voy a convertir ese cubo en una esfera y le voy a poner un color amarillo, el que sea, la forma que sea. Cuando yo pienso en esa situación que para mí es difícil y la pongo afuera, estoy haciendo dos cosas. Uno, sacándola realmente de mi interior. Al sacarla va a ser menos su efecto negativo en mí. La estoy poniendo afuera. Pero como soy yo quien la puede poner afuera, además soy yo quien está teniendo el control. Y no solamente estoy teniendo el control porque la pongo afuera, sino que tengo el control porque le cambio la forma y le cambio el color. Y así, esa esfera amarilla que terminó, tiene mucha menos fuerza o tiene mucho menos influencia en mí. Este es un ejercicio sencillo, puntual, que quiero que se lleven a casa, que mantengan en casa, que les va a permitir de pronto ayudar a manejar esta situación.
Entonces, espero con esta reflexión haberles mostrado un camino distinto, una versión diferente. Sé que puede ser difícil o complejo en algunos instantes poner esto de manera tan abierta, tan encima de la mesa, tan crudo de pronto. Pero cuando uno mira para atrás, cuando miramos para los 60 minutos atrás que hemos tenido ahorita y lo vemos, estoy seguro que podemos percibirlo con un corazón distinto, con una disposición diferente y vamos a hacer un, una aproximación a este tema de me contagié, me infecté, me morí. Se contagió, se infectó, se murió de una manera distinta. Entonces, profesor Germán, quiero darle el piso para que comparta las inquietudes y tratar de responder a las preguntas que las personas quieran. Comentarios, se reciben comentarios a favor, en contra, inquietudes. Por favor, quedo dispuesto para ayudar con esa parte. Doctor Santiago, muy amable por haber compartido con nosotros esta reflexión, esta experiencia, que sinceramente se percibe desde el fondo del alma, desde el espíritu, que muy pocas veces nos tenemos o nos damos el tiempo de reflexionar, de pensar en estos temas. Yo quiero hacer una pregunta a uno de los participantes, porque la vi todo el tiempo en una atención plena, concentrada, atenta, escuchando. Y no es por lanzarla, por exponerla, ni mucho menos, sino porque todo el tiempo me llamó la atención la concentración con la que escuchó y quiero preguntarle a esta persona un poco esa experiencia, porque la vi muy metida allí, Marta Patricia. Yo estuve viéndola todo el tiempo allí y de verdad me impresionó su mirada, su atención y no sé, yo quiero que me cuente qué estaba pasando internamente mientras Santiago hablaba, qué estaba pasando allí en su cabeza, porque de verdad no le quité la mirada un minuto de encima. Perdóneme, Marta Patricia, si la expongo de esta manera, pero es que me pareció de verdad genial, me pareció me impresiona, entonces quiero que me cuentes qué estaba pasando. Bueno, muy buenas tardes. Estoy pues sí, muy complacida de estar con todos ustedes, profesores, el cual que creo que es una profesión demasiado grande, de mucha responsabilidad y muy loable. Pues mire, yo no soy profesora, pero sí quisiera hacerlo algún día. Sería para mí un honor ser profesora. Eso me parece una profesión muy linda. Yo soy publicista, pero siempre soy paciente del del doctor Santiago Vilelí hace 20 años. Y lo he dicho muchas veces, él todos los días me enseña algo. Yo no me pierdo ninguna de sus conferencias, siempre aprendo, todos los días aprendo con él. Es un ser extraordinario para los que lo no conocen. No, yo soy publicista, pero yo no le estoy haciendo publicidad, sino que los temas que trata son muy profundos. Yo soy católica, apostólica y romana, él es budista, y nos entendemos perfectamente. Nos respetamos nuestros conceptos, charlamos, nos divertimos. Él es mi doctor, él es el que me acompaña en todos mis procesos de, de mis procesos ansiosos, pues yo sufro de trastorno de ansiedad, pues estoy rotulada así, ¿no? Trastorno de ansiedad. Y para mí, tener un momento de charla con el doctor Avilés para mí es un privilegio. Yo por eso es que me ven así tan anonadada, porque siempre aprendo y lo conozco hace 20 años. Y todo lo que él me dice y lo que hablamos y lo que compartimos, y así no hablemos. Solo con mirarlo ya sabemos.
cómo están las cosas. Entonces, ese acompañamiento de tener uno esa persona, yo tengo mucha gente a mi alrededor, tengo una familia muy bonita, un esposo espectacular, unos hijos espectaculares, todo, y grandes amigos, pero uno de mis grandes amigos y mi doctor, es el doctor Santiago Aguilés, y pues yo, siempre le digo, doctor, yo lo quiero mucho, doctor, lo quiero mucho, y si lo vivo diciendo todos los días y lo molesto, y él siempre está ahí para acompañarme, siempre está ahí para darme un consejo, para tranquilizarme, y a mí me gusta mucho aprender. Y, y por eso estoy aquí. Y la charla de hoy, ¿verdad? Yo he estado en muchas charlas de él, pero la de hoy sí me sorprendió. En realidad, tuvo muchas cosas. Su introducción me dejó, porque la que hace esas cosas soy yo, no él. Pero él no. Yo de tomarme la temperatura y todas esas cosas y decir que ya me voy para cuidados intensivos, todas esas películas me las invento soy yo. Pero de verdad sí me dejó, es sacar una de todas esas cosas, eh, sí me impresionó. No le digo, todos los días él me impresiona, me enseña. Entonces por eso estoy tan atenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por compartir. Tenemos una pregunta en el chat de Nubia. Nubia pregunta, doctor Santiago, ¿qué estrategia para ayudar a aquellas personas que son muy arraigadas a la vida, no aceptan la muerte, no permiten hablar de la muerte, por tanto es difícil hacerle entender que la muerte es parte de la vida? Lo primero que yo he visto es crear precisamente este tipo de espacios donde la gente de ladito comienza a hablar de eso. Hace exactamente 2 años, ayer hace 2 años, falleció uno de mis tíos, médico, y él me llamaba a mí el doctor Mortis, y él tenía un miedo a la muerte como pocas personas he visto yo. Eh, durante sus últimos quizás 5 o 7 años de vida, él no dormía porque se sentía algo enfermo y le daba pavor quedarse, fallecer en medio de la noche sin control. Ya entrando en una enfermedad terminal muy, muy severa, pues algún día fui yo a visitarlo y él me dijo con una cara con una sonrisa socarrona dentro de su enfermedad, ¿no? Adelante, haga lo que sabe hacer. Ya sé a qué, ya sé a qué fue lo que vino. Y entonces yo nunca hablé con él del tema, nunca me dejó hablar del tema, nunca me dejó acercarme, ¿no? Desde esa perspectiva. Pero uno lo habla abiertamente con la gente alrededor y eso lo va sensibilizando. No tiene sentido forzarlo en ese alguien que no le gusta el tema, que le tiene miedo, que le tiene pavor. Pero de ladito va entrando, de ladito van absorbiendo los cambios. Entonces, no tengo una estrategia para decir, si tú le dices tal cosa o le mueves por aquí, no. La única estrategia es hablar abiertamente del tema, cerca, delante de la persona, con otras personas y listo. Entonces, no, no es tan fácil realmente, esto es muy, muy, muy complicado. Como les digo, con el tío, tan solo hasta un mes antes de que él se falleciera, se permitió de alguna forma poner eso allá afuera, hablarlo y decir, sí, le tengo miedo a morir. Y lo logramos trabajar en conjunto y fue muy, muy lindo. Fue muy hermoso poder ayudarlo a desprenderse. Listo, mi señor. ¿Qué otra inquietud? Preguntan aquí en el privado, doctor Santiago, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar la realidad? Nos cuesta trabajo porque estamos apegados a lo sensorial. Estamos muy apegados a las cosas materiales, estamos muy apegados
al afecto, al cariño, al tacto, estamos muy apegados a las bonitas palabras, apegados al panorama, al paisaje. Y entonces la realidad de la muerte nos cuesta trabajo porque es soltar todo eso. Nosotros estamos acostumbrados a una relación muy transaccional en el mundo, ¿no? Yo medito para obtener tal cosa, yo hago tantas ejaculatorias para obtener tal otra, yo hago tantas reverencias o venias para obtener tal otra, dependiendo de la tradición. Y estamos en una tendencia muy transaccional. Entonces, como ahí no veo posibilidad de transacción, no hay un yo doy para recibir un algo, me cuesta mucho trabajo atravesar ese proceso. Por eso, en algunas técnicas en las que uno simplemente deja fluir y no se enreda en el tema de que yo hago esto para obtener aquello, en ese instante puedo aceptar mejor la realidad de la muerte. Muchas gracias. Mariela Rojas nos pregunta, en mi trabajo hay compañeros docentes muy estresados y ansiosos, pero los invito a conversatorios y algunos dicen, tantas charlas nos van a llevar a San Camilo. San Camilo, doctor Santiago, es el manicomio. Necesitan ayuda y no la reciben. ¿Qué puedo hacer para llegarles y poder ayudarlos? Visitarlos en San Camilo. Eh, bueno, eh, en otra charla que a veces doy, que se llama la de sostener el espacio, que algo comentaba yo ahorita, uno con frecuencia termina abrumando a las personas y a veces queriendo hacer más, no hace tanto. Entonces, cuando se ofrecen tantas charlas, tantas cosas, pues la gente por un lado lo da por sentado, que mañana habrá otra, mañana habrá otra, entonces voy a la otra como si fuera lo mismo, pues entonces voy a otra. Yo a esas personas las invitaría dándoles una sola herramienta. Para mí la herramienta principal ha sido la meditación y, por ejemplo, yo tengo una meditación de 8 o 9 minutos muy breve que comparto con la gente y se la hago llegar para que empiece a hacer. Pero no la abrumo de información, porque si yo la abrumo de información sabiendo que probablemente necesita apoyo, guía, necesita orientación, necesita muchas de las técnicas que nos han comentado en estos días, que nos van a comentar, pues tienen el termo del que hablábamos lleno de agua. No les puedo invitar a tomar tinto, no puedo, hasta que no se desocupe. Así que les doy un tintico chiquito que se lo pueden llevar en un pocillo pequeño, a ver si desde ahí logramos resquebrajarles su coraza. Gracias, doctor Santiago. Marta Patricia en el chat pregunta, ¿cómo debemos considerar la muerte? ¿Cómo considerar la muerte? La muerte es esa parte final conocida de la vida. La muerte es un proceso de cambio. Y recordemos el título que habíamos mencionado al comienzo, que habíamos dicho, la transformación. Yo creo que la muerte es precisamente la posibilidad de transformarnos. Es el momento crítico en el que yo puedo reconocer que todas mis crisis, que todas mis dificultades, que todos mis dolores, que todas mis felicidades y logros, todo eso fue transitorio. La muerte es el recordatorio más grande de que todas las cosas son impermanentes, transitorias. Y entonces, para mí, ¿qué es la muerte? Entre esas invitaciones que mencioné de Dostoyevsky, es recordar la transitoriedad de este momento que estoy viviendo. Mañana será distinto, o no será, no sé, dentro de lo que estemos compartiendo.
Muchas gracias. Aquí hay una pregunta que me parece muy del momento. Marta Ligia Huitrago, ¿cómo ayudar a una señora joven y sus 3 hijos que acaba de perder a su esposo por COVID? Mm, Una de las cosas más dolorosas en las muertes por COVID, por ejemplo, es que no se ha podido, no se permite, y no sé si ella lo pudo hacer o no, hacer un debido ritual de paso, tener un funeral, tener la posibilidad de hacer una velación, que es la costumbre que tenemos aquí en nuestro país, una, eh, una ceremonia religiosa, una liturgia. eh, y eso es muy doloroso porque es que el ritual de paso le permite a uno reconocer que lo que sucedió, sucedió, que lo que sucedió le dolió y que probablemente aún me duele. Yo invitaría a hacer un ritual de paso a esta señora, a sus hijos, dependiendo de la edad, se puede ajustar precisamente el ritual de paso. Hace 3 días, el domingo pasado precisamente, hubo una persona que falleció también por COVID y la familia pues, no pudo despedirla, eh, se la llevaban a cremarla inmediatamente, en fin. Hicimos un ritual de paso, eran 120 personas a través de Zoom, hicimos un ejercicio de despedida que fue tan sanador. Entonces, hay muchos rituales de paso que nos permiten realmente afrontar la realidad de que él, en este caso el esposo, se fue. Hay 3 elementos que yo frecuentemente propongo. Uno es la gratitud, que podamos hacer una carta de gratitud a esa persona que se fue, por la vida misma, por lo que nos regaló, por lo que nos mostró, lo que nos enseñó. Dos, el perdón en ambas vías. Es más, mucho de lo que está sucediendo ahorita es que nos da rabia que alguien se haya contagiado por voluntad propia o accidentalmente y entonces no le perdonamos que se haya contagiado. Eso hablábamos el otro día con otra persona que se le murió un familiar y es que no le perdonan que se haya contagiado. ¿Y cómo se contagió? No sabemos, pero no se la perdono. Entonces es trabajar el perdón en ambas vías, perdonarle a ese alguien cualquier metida de pata, embarrada, situaciones difíciles que ha tenido con nosotros, con sus hijos. Y viceversa, pedirle que por favor nos perdone, inclusive esta rabia, este rechazo que estamos teniendo al momento presente. Y el tercero, soltar y dejar ir. ¿Sabes qué, fulano? Me haces falta, nos haces falta, pero donde sea que te encuentres, te soltamos, te liberamos a tu ser superior, perdón, y puedes irte. Nos acompañaremos, estaremos fuertes, tendremos dolor, tendremos tristeza, sí, no la negamos, pero te dejamos ir. Eso ayuda muchísimo. Y esto último lo podemos acompañar de un pequeño altar con una fotografía de la persona, una matica, una florecita, una orquídea, me gusta mucho a mí, y encender una vela de vez en cuando. Otra pregunta, esta es para complementar una pregunta que nos hizo Marta Patricia hace un momento, que preguntaba cómo debemos considerar la muerte. Ahora la pregunta es, ¿cómo debemos considerar la enfermedad? Nosotros hablamos de 5 recordatorios. Los 5 recordatorios es, tú vas a envejecer, tú vas a enfermar, tú vas a morir. No importa lo que tú hagas, la gente a tu alrededor va a cambiar. Y por último, la única posesión que tú tienes es el fruto o el resultado de tus acciones. ¿Cómo considerar entonces la muerte? La enfermedad. La enfermedad es algo que muy seguramente va a suceder. Y sucede porque el cuerpo se deteriora, porque precisamente esas millones de células que murieron en este rato que estuvimos nosotros, esas 2000 neuronas que fallecieron o van a fallecer en el día de hoy en cada uno de nosotros, pues nos habla de un deterioro. Entonces, la enfermedad es el resultado de ese cambio progresivo que tiene el cuerpo o de ese cambio progresivo que tiene nuestro cuerpo emocional o mental. Tan hace parte de la vida como lo hace
parte la muerte. Ahora, la enfermedad es muy compleja y si hay una enfermedad crónica es muy difícil. ¿No? La enfermedad crónica, la enfermedad terminal, no es bonito. La enfermedad crónica, la enfermedad terminal, huele feo. Y, y permítanme ser, como digo yo, crudo. Huele feo, se ve feo, es desagradable. Pero aún así, invita, despierta, ojalá despertar en nosotros la posibilidad de estar allí para que ese otro que está sufriendo pueda atravesar el río del sufrimiento y llegar a la orilla de la sanación, de la sensación de paz y de armonía. Entonces, es un campo de entrenamiento la enfermedad para poder manejar el dolor o el dolor transformado en sufrimiento. Y luego volver a transformar ese sufrimiento en esperanza y volverlo a transformar en creación de alguna manera. Muchas gracias, doctor Santiago. Nancy Pérez escribe en el chat: doctor, en estos momentos se acepta la transitoriedad de esta situación, pero ¿qué hacer con aquellas personas que están al otro lado de la situación? Es decir, están en una posición que la enfermedad de COVID nos va a dar a todos y entonces ¿para qué cuidarnos tanto? Es la posición que se observa en muchas personas. Esas cosas que no están en nuestras manos, ¿no? El famoso uso el uso correcto de la mascarilla, del tapabocas, ¿no? Uso o uso correcto, ¿no? Lo mínimo que se pide, una cosa tan simple y tan sencilla, pero como todos nos vamos a enfermar, pues ¿para qué hacer? Yo creo que, a ver, la propuesta para nosotros es hacer el bien, no hacer el mal y abrazar el quehacer de todos, ¿no? Abrazar a la otra persona. Entonces, ¿cómo hacer con estas personas? No podemos hacer nada tampoco. Solo podemos hacer lo que a nosotros nos corresponde en nuestro fuero más íntimo, en nuestro compartir más cercano y hacer lo correcto y desde el ejemplo tratar de mostrar qué es lo correcto para hacer. Gracias. Marta Patricia pregunta: esta era tecnológica y nuestras labores nos llevan a aprender a ser prevenidos en todo. ¿Cómo hacer para dejar de serlo y dejarnos sorprender positivamente? Qué importante, ¿no? En este momento, por lo tecnológico y por la situación en la que estamos viviendo, hay una situación que para mí es muy triste. El otro es mi enemigo. El que viene ahí en la calle, en la esquina, es mi enemigo. El que está en el supermercado al lado mío es mi enemigo. La naranja que está puesta ahí en el supermercado es mi enemigo. ¿No? Porque qué tal que esté contagiada, yo la agarré precisamente esa, la que estaba sucia. Entonces, primero, todos nosotros tenemos la semilla de bondad. Ser bondadoso no solamente es posible, ser bondadoso es una necesidad. Entonces, lo primero que yo propongo es reconocer que yo soy esa persona que está allá afuera. No somos distintos. Estamos interconectados. Estamos intersiendo. Intersomos. Entonces, yo lo que hago es, ¿qué tal que esa persona también me vea a mí como mi enemigo?
y yo pues procuro portarme bien, procuro tener mis normas, procuro tener mis reglas, mis cosas. ¿Por qué voy a pretender que el otro sea? Es sintonizarnos en la semilla de bondad que todos tenemos. Muchas gracias. Blanca Cabeza pregunta en el chat, doctor Santiago, ¿cree usted que aceptar la muerte depende de la inteligencia emocional? Por supuesto, la aceptación de la muerte, ok, la inteligencia emocional es muy importante. Hay una estructura cerebral que es el cíngulo, ¿no? La corteza cingulada anterior, que es la que maneja precisamente esa situación de la emoción e inteligencia, ¿no? Cómo mi emocionalidad responde de una manera inteligente o cómo mi acción responde de una manera emocionalmente amable. Entonces sí, pero aquí recuerden también que tenemos inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros vive las cosas de manera diferente, las aprende de manera diferente. Hay un término que se llama upaya. Upaya quiere decir los medios hábiles. Cada medio hábil, es decir, yo a algunas personas, y lo hacemos con los estudiantes, por ejemplo, les llego de una manera visual, a otros auditiva, a otros los pongo a brincar, en fin, dependiendo de cada persona, yo le puedo llegar más fácilmente de una u otra manera. Pues bien, esa inteligencia emocional claramente tiene que ver con la forma de aceptación, pero yo tengo que entender qué tipo de persona es ese otro para saber cómo yo le llego, para saber cómo le expreso esa posibilidad de entender y aceptar la muerte. Entonces, también nos toca flexibilizarnos sin conocer cómo es que esa persona vive la vida, cómo le gusta entenderla, para poderla explicar desde su perspectiva. Gracias, doctor Santiago. Jairo deja una pregunta en el chat. La muerte y la enfermedad causan sensación de soledad. ¿Cómo enfrentarlo? Ay, vuelvo a una respuesta un poco reiterativa. La meditación me ayuda en eso. Pero esto se da en la medida en que yo me voy preparando. Ya cuando se llega a la enfermedad, ya cuando se llega a la vejez o cuando vemos inminente la muerte y no hemos hecho antes algo al respecto, va a ser muy difícil. ¿Qué es o qué fue aquello tan importante para ti o para ese alguien en su vida? Y de alguna manera se le trae. Yo recuerdo el caso de alguien que había sido un loco. Se vivió la vida muy, muy delicioso entre mares y montañas y le encantaba salir a la playa y demás. Tenía una vida desordenada, en fin, pero su vida realmente era la playa. Y estaba muy, muy enfermo, estaba en un hogar, estaba completamente limitado. Y se sentía muy solo porque además había tenido muy pocos amigos o no amigos en su vida realmente. Y a alguien en el hogar donde estaba se le ocurrió preguntarle qué le había gustado. Entonces mencionó X playa que le parecía muy linda y no sé qué. Y este alguien se consiguió a otro alguien en esa playa y le pidió, por favor, grábame, fílmeme, hágame un recorrido por este sitio. Y efectivamente, pues con toda esta cuestión tecnológica, se lo grabó, se lo filmó, se lo mandó. Y este acompañante, este cuidador, le dice, me olvidó el nombre ahorita, señor fulano, mire lo que le traje. Y le trajo la playa que tanto quería. La soledad dejó de estar allí. Entonces, traer ese algo tan importante, esa música tan importante, esa poesía tan importante, esa foto de alguien tan importante, llena la soledad. Vamos a darle curso a la última pregunta. Ya el tiempo se nos ha agotado. Ariel Antonio Rodríguez nos deja una pregunta en el chat que me parece especial para concluir el conversatorio. ¿Es verdad que a todos nos tiene que dar el COVID-19?
No, señora, o no, señor, no sé quién dijo la pregunta, perdón. Bueno, Ah, no todos nos tienen que dar el COVID-19. Am, realmente todavía no sabemos nada a ciencia cierta del COVID-19 porque hasta dentro de 2, 3 años que miremos para atrás, podemos saber qué es lo que pasó con el COVID-19. Pero no le tiene que dar a todos. Am, le tiene que dar a un porcentaje que se considera que es el 20% de la población para crear una estabilización de la manifestación de los casos. Eso es lo que se ha encontrado en otros países, en otras ciudades, en Nueva York, en Italia y demás. Cuando un 20% de la población terminó de contagiarse, se estabilizó lo que llaman la curva y ya la presentación de casos y los casos recuperados comienzan a emparejarse hasta que los recuperados son mayores que los no. Entonces, no nos tiene que dar a todos. Probablemente a muchos ya les ha dado y no nos dimos cuenta, porque esta es una enfermedad supremamente contagiosa. La mayoría de las personas mínimamente o nada sintomática y solo en ese pequeño grupo que es sintomático se ve muy horrible, pero el número de personas contagiadas es enorme y por la contagiosidad de la enfermedad, más no por la virulencia. Esta no es una enfermedad muy virulenta, virulento es que pueda matar. Esta no es una enfermedad muy virulenta. Esta es una enfermedad muy poco virulenta. ¿Por qué estamos ante un pánico? Porque la contagiosidad es tan alta que los pocos proporcionalmente hablando, virulentas, terminan siendo muchos para el sistema de salud, pero no por otra razón. muchas gracias, doctor Santiago. Me disculpo con usted. Me voy a permitir compartir, antes de terminar y de despedirnos, compartir la pantalla para decirles a mis queridos profesores y profesoras, el próximo 4 de agosto, martes 4 de agosto, estaremos iniciando un ciclo de conversatorios relacionados con educación y esta primera sesión, que será el 4, es cómo gestionar tus clases a través de Facebook. La va a orientar el ingeniero Sergio Suárez Barajas y la intención es que aprendamos a crear una página y configurarla para desde allí utilizar esta herramienta como un aula digital de clase. Invitados todos entonces a que a partir de hoy accedan a la página de la Fundación Coprofesores, se inscriban y estén pendientes de su invitación. Muy bien, mis queridos amigos, doctor Santiago, desde el calor de esta ciudad llamada Bucaramanga, desde algunos municipios del departamento de Santander, norte de Santander, Cesar, Boyacá, de donde se han conectado algunas personas, algunos maestros, le damos a usted las gracias, muchísimas gracias por haberse sacado este tiempo de su trabajo, de su vida, dedicárselo a estos profesores y profesoras, de orientarnos con ese amor con el que usted siempre sabe hacer sus cosas. Muchísimas gracias, doctor Santiago. Esperamos que en una próxima oportunidad nos encontremos en este año, en otro tema, en otro conversatorio, con otras enseñanzas que usted también nos pueda transmitir. Muchísimas gracias a todas las personas que aceptaron la invitación, que estuvieron con nosotros. Muchas gracias por abrirme las puertas de sus dispositivos, como digo yo, por recibirme y bueno, eh, quedan inquietudes, más que respuestas probablemente. Fluyamos con las inquietudes, abracemos el momento que nos llega y de corazón que tengan una bonita vida y que podamos atravesar este nubarrón con un corazón fuerte, con una espalda igualmente fuerte y con la disposición de ser mejores. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias, doctor Santiago. Gracias a todos. Bendiciones para todos. Una feliz tarde. Buen descanso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, don Henry. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias. Les recuerdo Muchas gracias que a Punta Coya, al doctor. Dios lo bendiga.
Les recuerdo que mañana entonces estará publicado en las redes sociales de la Fundación Coprofesores, @Fundacop, esta grabación, y también en las redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias.